NIF 13. Medición del valor razonable. Objetivo 1. Esta NIF define valor razonable. Establece en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable y requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. 2. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presente, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición, desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. 3. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valorización que maximice el uso de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observables, puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado. Se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. 4. La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en contabilidad. Además, esta NIF se aplicará a instrumentos de patrimonio propios de una entidad medidos a valor razonable. Alcance. 5. Esta NIF se aplicará cuando otras NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable y mediciones tales como valor razonable menos costos de ventas basadas en el valor razonable o información a revelar sobre estas mediciones, excepto por lo que se especifica en los párrafos 6 y 7. 6. Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIF no se aplicará a los elementos siguientes. A. Transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2. Pagos basados en acciones. B. Transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo con NIF 16. Arrendamientos. Y C. Mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2, inventarios, o el valor en uso de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. 7. La información a revelar requerida por esta NIF no se requiere para los siguientes elementos. A. Activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados. B. Inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 26, contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiros. Y C. Activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. 8. Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIF, el marco de medición del valor razonable descrito en esta NIF se aplicará a la medición inicial y posterior. Medición. Definición de valor razonable. 9. Esta NIF define valor razonable como el precio que será recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 10. El párrafo B2 describe el enfoque de medición de valor razonable global. El activo o pasivo. 11. Una medición del valor razonable es para un activo pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos. A. La condición y localización del activo. Y B.
Restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. 12. El efecto sobre la medición que surge de una característica particular diferirá dependiendo de la forma en que esa característica sería tenida en cuenta por los participantes del mercado. 13. El activo pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes. A. Un activo pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero o un activo no financiero. O B. Un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo o un negocio. 14. Si el activo pasivo es considerado de forma independiente, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos a efectos de un reconocimiento o información a revelar. Dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuenta de un activo pasivo se determinará de acuerdo con la NIF, que requiera o permita la medición a valor razonable, excepto por lo previsto en esta NIF. La transacción. 15. Una medición a valor razonable supondrá que el activo pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. 16. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar a. En el mercado principal del activo o pasivo o b. En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. 17. Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mercados posibles para identificar el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. En ausencia de evidencia, en contrario, el mercado en el que la entidad realizará normalmente una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo se presume que será el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. 18. Si existe un mercado principal para el activo pasivo, la medición del valor razonable representará el precio en este mercado. Si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valorización. Incluso si el precio en un mercado diferente es potencialmente más ventajoso en la fecha de medición. 19. La entidad debe tener acceso al mercado principal o más ventajoso en la fecha de la medición, puesto que diferentes entidades y negocios de esas entidades con distintas actividades pueden tener acceso a diversos mercados. El mercado principal o el más ventajoso para el activo o pasivo puede ser diferente para distintas entidades y negocios dentro de esas entidades. Por ello, el mercado principal o el más ventajoso y por ello los participantes del mercado se considerará desde la perspectiva de la entidad, teniendo en cuenta de este modo diferencias entre entidades con actividades diversas. 20. Aunque una entidad debe ser capaz de acceder al mercado, esta no necesita ser capaz de vender un activo concreto o transferir un pasivo en particular en la fecha de la medición para ser capaz de medir el valor razonable sobre la base del precio de ese mercado. 21. Incluso cuando no existe un mercado observable para proporcionar información para fijar el precio en relación con la venta de un activo o la transferencia de un pasivo en la fecha de la medición, una medición a valor razonable supondrá que una transacción tiene lugar en esa fecha, considerada desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Esa transacción supuesta establece una base para estimar el precio de mercado del activo o transferencia del pasivo. Participantes del mercado. 22. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. 23. Para desarrollar estos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes del mercado específicos. Más bien, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para todos los elementos siguientes. A. El activo o pasivo. B. El mercado principal o más ventajoso para el activo o pasivo. Y C. Los participantes del mercado con los que la entidad realizará una transacción en ese mercado. El precio.
24. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso, en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de salida, independientemente si de ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 25. El precio del mercado principal o más ventajoso utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo no se ajustará por los costos de transacción. Los costos de transacción se contabilizarán de acuerdo con otras NIF. Los costos de transacción no son una característica de un activo o un pasivo, más bien son específicos de una transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad realice una transacción con el activo o pasivo. Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Si la localización es una característica del activo, como puede ser el caso, por ejemplo, de una materia prima cotizada, el precio en el mercado principal, o más ventajoso, se ajustará por los costos, si los hubiera, en los que se incurriría para transportar el activo desde su ubicación y presente a ese mercado. Aplicación a activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. 27. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. 28. El máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible de la forma siguiente. A. Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio del activo, por ejemplo, localización o dimensión de una propiedad. B. Un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo, por ejemplo, regulaciones de zonas aplicables a la propiedad. C. Un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso o flujo de efectivo adecuados, teniendo en cuenta los costos de conversión del activo para esa finalidad, para producir una rentabilidad de la inversión que los participantes del mercado requerirían de una inversión de ese activo destinado a ese uso. 29. El máximo y mejor uso se determinará a partir de la perspectiva de los participantes del mercado, incluso si la entidad pretende un uso distinto. Sin embargo, el uso presente por parte de una entidad de un activo no financiero se presume que es el máximo y mejor, a menos que el mercado u otros factores sugieran que un uso diferente por los participantes del mercado maximizaría el valor del activo. 30. Para proteger su posición competitiva o por otras razones, una entidad puede pretender no utilizar de forma activa un activo no financiero adquirido, o puede pretender no utilizar el activo de acuerdo con su máximo y mejor uso. Por ejemplo, ese puede ser el caso de un activo intangible adquirido que la entidad planea utilizar de forma defensiva para impedir a otros utilizarlo. No obstante, la entidad mediría el valor razonable de un activo no financiero suponiendo su máximo y mejor uso por los participantes del mercado. Premisa de valorización para activos no financieros. 31. El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valorización utilizada para medir el valor razonable del activo de la forma siguiente. A. El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos, como un grupo. Cómo se instaló o configuró, en cualquier caso para su uso, o en combinación con otros activos y pasivos, por ejemplo un negocio. Si el máximo y mejor uso del activo es utilizar el activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos, el valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo, suponiendo que éste se utilizaría con otros activos o con otros activos y pasivos, y que dichos activos y pasivos, es decir,
sus activos complementarios y los pasivos asociados estarían disponibles para los participantes del mercado. Los pasivos asociados con el activo y con los activos complementarios incluyen pasivos que financian capital de trabajo, pero no incluyen pasivos utilizados para financiar activos distintos de los que están dentro del grupo de activos. Los supuestos sobre el máximo y mejor uso de un activo no financiero serán congruentes para todos los activos, para los que el máximo y mejor uso sea relevante, del grupo de activos o del grupo de activos y pasivos dentro del cual se utilizaría el efectivo. El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado. Si el máximo y mejor uso del activo es utilizado de forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo a participantes del mercado que lo utilizarían de forma independiente. 32. La medición a valor razonable de un activo no financiero supone que el activo se vende de forma congruente con la unidad de cuenta específica en otras NIF, que puede ser un activo individual. Ese es el caso incluso cuando esa medición a valor razonable supone que el máximo y mejor uso del activo es utilizarlo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos, porque una medición a valor razonable supone que el participante de mercado ya mantiene los activos complementarios y los pasivos asociados. 33. El párrafo B3 describe la aplicación del concepto de premisa de valorización para activos no financieros. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Principios generales. 34. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, por ejemplo, participaciones en el patrimonio emitidas como contraprestación de una combinación de negocios, se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. La transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que a. Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de medición. B. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma en la fecha de medición. 35. Incluso cuando no hay un mercado observable para proporcionar información sobre la fijación del precio, sobre la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad. Por ejemplo, ¿por qué las restricciones contractuales u otras de tipo legal impiden la transferencia de esas partidas? Puede haber un mercado observable para estas partidas si están mantenidas por otras partes como activos, por ejemplo, un bono corporativo o una opción de compra sobre las acciones de una entidad. 36. En todos los casos, una entidad maximizará el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizará el uso de datos de entrada no observables para cumplir con el objetivo de una medición de valor razonable, que es estimar el precio en que tendría lugar una transacción ordenada para transferir el pasivo o instrumento de patrimonio entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. 37. Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio de la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la fecha de medición. 38. En estos casos, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio de la forma siguiente. A. Utilizando el precio cotizado en un mercado activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como un activo, si ese precio se encuentra disponible. B. Si el precio no se encuentra disponible utilizando otros datos observables, tales como el precio cotizado en un mercado que no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como un activo. C. Si los precios observables en A y B no se encuentran disponibles, utilizando otra técnica de valorización, tal como un enfoque de ingreso, por ejemplo, una técnica de valor
presente que tiene en cuenta los flujos de efectivo futuros que un participante de mercado esperaría recibir del tenedor del pasivo o instrumento del patrimonio como un activo. Véase los párrafos B10 y B11. Un enfoque de mercado, por ejemplo, los precios cotizados de pasivos o instrumentos de patrimonio similares mantenidos por otras partes como activos. Véanse los párrafos B5 a B7. 39. Una entidad ajustará el precio cotizado de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad mantenido por otra parte como un activo solo si existen factores específicos del activo que no son aplicables a la medición a valor razonable del pasivo o instrumentos de patrimonio. Una entidad asegurará que el precio del activo no refleja el efecto de una restricción que impida la venta de ese activo. Algunos factores que pueden identificar que el precio cotizado del activo debe ajustarse incluyen a. El precio cotizado del activo se relaciona con un pasivo o instrumento del patrimonio similar, pero no idéntico, mantenido por otra parte como un activo. Por ejemplo, el pasivo o instrumento de patrimonio puede tener una característica particular, por ejemplo, la calidad crediticia del emisor, que es diferente de la reflejada en el valor razonable de un pasivo o instrumento de patrimonio similar, mantenido como un activo. B. La unidad de cuenta para el activo no es la misma que para el pasivo o el instrumento de patrimonio. Por ejemplo, para pasivos, en algunos casos, el precio de un activo refleja un precio combinado para un paquete que comprende los importes debidos por el emisor y una mejora crediticia de un tercero. Si la unidad de cuenta para el pasivo no lo es para el paquete combinado, el objetivo es medir el valor razonable del pasivo del emisor, no el valor razonable del paquete combinado. Por ello, en estos casos, la entidad ajustaría el precio observado para el activo para excluir el efecto de la mejora crediticia de terceros. Pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otras partes como activos. 40. Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica no se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. 41. Por ejemplo, cuando al aplicar una técnica de valor presente, una entidad podría tener en cuenta algunos de los elementos siguientes. A. Las salidas de efectivo futuras en las que un participante de mercado esperaría incurrir para satisfacer la obligación, incluyendo la compensación que un participante de mercado requeriría para cargar con las obligaciones. Véase los párrafos B31 a B33. El importe que un participante de mercado recibiría para realizar o emitir un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica. Por ejemplo, que tiene las mismas características crediticias, en el mercado principal o más ventajoso, para emitir un pasivo o instrumento de patrimonio con las mismas cláusulas contractuales. Riesgo de incumplimiento. 42. El valor razonable de un activo refleja el efecto de riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse, al riesgo de crédito propio de una entidad, como se define en la NIF 7, Instrumentos Financieros, Información a revelar. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. 43. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito, posición crediticia y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Ese efecto puede diferir dependiendo del pasivo, por ejemplo. Si el pasivo es una obligación de entregar efectivo, un pasivo financiero, o una obligación de entregar bienes o servicios, un pasivo no financiero. B. Las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo si las hubiera. 44. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento sobre la base de su unidad de cuenta. El emisor de un pasivo emitido con una mejora crediticia de terceros inseparable que se contabiliza de forma separada del pasivo no incluirá el efecto de la mejora crediticia. Por ejemplo, una garantía de deuda por un tercero. En la medición a valor razonable del pasivo, si la mejora crediticia se contabiliza por separado del pasivo,
el emisor tendría en cuenta su propia posición crediticia y no la del tercero, garante, al medir el valor razonable del pasivo. Restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad. 45. Al medir el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad no incluirá un dato de entrada separado o un ajuste a otros datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de la partida. El efecto de una restricción que impide la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad está incluido implícita o explícitamente en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable. 46. Por ejemplo, en la fecha de transacción, el acreedor y deudor aceptaron el precio de transacción del pasivo, con plena comprensión de la que obligación incluye una restricción que impide su transferencia. Como consecuencia de la restricción que está incluida en el precio de transacción, no se requiere un dato de entrada separado o un ajuste a un dato de entrada existente en la fecha de la transacción para reflejar el efecto de la restricción sobre la transferencia. De forma análoga, no se requiere un dato de entrada separado o un ajuste a un dato de entrada existente en fechas de medición posteriores para reflejar el efecto de la restricción sobre la transferencia. Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con características de la disponibilidad inmediata, por ejemplo, un depósito a la vista, no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, descontando desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe. Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado, como se define en la NIF 7, y al riesgo de crédito, como se define en la NIF 7, de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Esa excepción permite que una entidad mida el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base del precio que recibiría por vender una posición larga, es decir, un activo, para una exposición de riesgo concreta o por transferir una posición corta, es decir, un pasivo, para una exposición de riesgo concreta en una transacción ordenada entre participantes del mercado, en la fecha de la medición de las condiciones de mercado presentes. Por consiguiente, una entidad medirá el valor razonable del grupo de activos financieros y pasivos financieros de forma congruente con la forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de la medición. 49. Se permite que una entidad utilice la excepción del párrafo 48 si la entidad lleva a cabo todo lo siguiente. A. Gestiona el grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado concreto, o riesgos, o a riesgo de crédito de una contraparte concreta, de acuerdo con la gestión del riesgo documentada o la estrategia de inversión de la entidad. B. Proporciona información sobre esa base, sobre el grupo de activos financieros y pasivos financieros al personal clave de la gerencia, como se define en la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas. Y C. Se le requiere o ha elegido medir esos activos financieros y pasivos financieros a valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. 50. La excepción del párrafo 48 no concierne a la presentación de los activos financieros. En algunos casos, la base de presentación de los instrumentos financieros en el estado de situación financiera difiere de la base de medición de los instrumentos financieros. Por ejemplo, si una NIF no requiere o permite que los instrumentos financieros se presenten como una base neta, en estos casos una entidad puede necesitar asignar los ajustes efectuados en la cartera. Véase los párrafos 53 a 56. A activos o pasivos individuales que forman el grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de exposición de riesgo neta de la entidad. Una entidad realizará estas asignaciones sobre una base razonable y congruente, utilizando una metodología apropiada a las circunstancias.
Una entidad realizará una decisión de política contable de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en la estimación contable y errores para utilizar la excepción del párrafo 48. Una entidad que utilice la excepción aplicará esta política contable, incluyendo su política para asignar ajustes de precios, comprador-vendedor, véase los párrafos 53 a 55, y ajustes de crédito, véase el párrafo 56, si fuera aplicable, de forma congruente, de periodo a periodo para una cartera concreta. La excepción del párrafo 48 se aplicará solo a los activos financieros, pasivos financieros y otros contratos dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros, o NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, si la NIF 9 todavía no se ha adoptado. Las referencias a los activos financieros y pasivos financieros de los párrafos 48 a 51 y 53 a 56 deben interpretarse como de aplicación a todos los contratos dentro del alcance de la NIF 9 o NIC 39 si la NIF 9 todavía no se ha adoptado, independientemente de si cumplen la definición de activos financieros o pasivos financieros en la NIC 32, instrumentos financieros. Presentación.